tardes, hola, hola, buenas tardes. Dober večer, para los que están en Eslovenia o en algún país europeo en este momento, que es de noche. Buenas tardes, estamos en vivo en este nuevo encuentro sincrónico, porque todas estas conferencias que tenemos y que generamos desde la Fundación Slovenský Duh en estas séptimas jornadas culturales eslovenas realmente nos llenan de orgullo el hecho de tener unas jornadas con tanta participación, más de 200 inscriptos. Si quieren pueden ir escribiendo en el chat de dónde se están conectando para empezar estos primeros contactos. La tenemos a Mariana Betseyak desde Buenos Aires. Doberdan desde Buenos Aires, Pusto Vig. Bueno, también de Buenos Aires, Bosic, Alejandra Bosic, desde Mar del Plata, Luis Bosic, desde Merlo, está Sebastián conectándose también, desde Pilar, Buenos Aires, Silvia Montenegro, desde Paraná, Tecar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Desde Neuquén, ¿eh? Desde Uruguay, República Oriental de Uruguay, Córdoba, desde Panamá, ¿sabían que tenemos un compañerito de Panamá, del país de Panamá? Bueno, de Federal Entre Ríos, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, de Córdoba, bueno, de Buenos Aires, de Corrientes, Lenz Chak desde Corrientes, de Río Negro, Gabriela de Río Negro, ¿cómo les va? Gabriela Bacbón, desde Venezuela, Roynik, Alfredo Roy. La semana pasada tuvimos la conferencia donde hablamos sobre Venezuela. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos los que se están conectando. De a poco se comienzan a conectar, a participar de este encuentro que siempre decimos que es un encuentro real porque realmente yo estoy sentado de este lado, ustedes están sentados del otro lado, y el medio que utilizamos, el mecanismo, el medio de comunicación es virtual, pero el encuentro es real, ¿no? Ustedes están del otro lado. Desde Roque Sáenz Peña, Chaco, Laura, ¿cómo te va, Laura? Buenísimo, de la provincia de Santa Fe, ¿eh? Servio, Dayana, perdón, Daniela, de Santa Fe Capital. Qué lindo. Bueno, toda la gente que se está comunicando desde diferentes partes del país y del mundo. Desde Lima, Perú, está Daniel, Germaná, creo que dice, Germarra, no, perdón, Gamarra. Qué lindo, ¿eh? Tenemos más de 200 inscriptos, ¿eh? Siempre llegamos a las aproximadamente 100 conexiones online porque en realidad, en muchos casos hay familias enteras que se conectan eh, y vinculan su teléfono o su dispositivo con el televisor y ven varios integrantes de la familia. Bienvenidos a las séptimas Jornadas Culturales Eslovenas, a la tercera conferencia. Tenemos conexiones de más de 15 países, de Perú, de España, de Uruguay, de Ecuador, de Eslovenia, de Brasil, de Venezuela, de Hungría, de Panamá, de Israel, de Bolivia, de Chile, de Paraguay y bueno, eh, más también, más también. Estamos muy contentos, muy felices de poder seguir difundiendo la cultura eslovena en todos sus aspectos, de poder aportar nuestro granito de arena desde la Fundación Eslovena Slovenský Duh, fundación que preside Irma Gote, que en este momento se encuentra conectada. Hola Irma, ¿cómo te va? Generando material que sea gratuito y que sea en idioma español y que después queda grabado en nuestro canal de YouTube para que todas aquellas personas que están interesadas en la cultura, en la historia, en todos los aspectos de la cultura eslovena, puedan ingresar cuando quieran y escuchar sobre diferentes temas, hablar sobre diferentes especialistas. Entonces vamos generando una base de datos muy interesante que queda para la posteridad y les decimos también que todos aquellos que participen en al menos tres de las cuatro conferencias, van a poder hacerse acreedor del certificado de asistencia que nosotros vamos a enviar vía correo electrónico al correo que cada uno dejó mientras, digamos, cuando se inscribió a esta jornada. ¿M?
que les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia porque son muchos, más de 200 los inscritos, entonces nos cuesta un poquito procesar los datos, de modo tal que vamos a empezar a enviar los certificados luego de, o sea, durante el mes de agosto. Así que tengan un poquito de paciencia en eso. Pero todos van a recibir su certificado, no se dan ningún problema. Si por alguna cuestión técnica alguno no lo recibe, nos escribe, nosotros le vamos a responder a la brevedad. Así que quédense tranquilos. Estamos muy contentos porque vamos a tratar un tema del cual se ha hablado poco, bueno, a lo largo de estos 7 años nunca lo hemos tratado, que es el tema de la música, de la diáspora eslovena en Argentina y cómo fue desarrollándose la música eslovena digamos, y ese aspecto de la cultura del cual realmente se sabe muy poco y bueno, tenemos la posibilidad de presentar en esta ocasión a Rockfink. Les pedimos a todos aquellos que quieran, siempre decimos las normas de convivencia para estas jornadas. La jornada es muy cortita, es 1 hora, en 1 hora terminamos. Así que les pedimos que si ustedes quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario mientras el conferencista está hablando, háganlo por el chat, mantengan sus micrófonos apagados, entonces yo después le traslado estas preguntas por una cuestión de orden nada más, le traslado estas preguntas, vuestros comentarios al conferencista. Así que siéntanse con la libertad de escribir lo que quieran en el chat, no hay ningún problema. Lo tenemos entonces el conferencista del día de la fecha, a Rock Fink. Él participó como vocalista del Octeto Esloveno de Buenos Aires, del coro esloveno Galus, tangos en Eslovenia, Schola Cantorum Santísimo Sacramento, Café Concert Mozart, Café Concert en Slovenský Dom de San Martín. También fue director del Octeto Juvenil del Dom de San Martín, del coro Slovenský Dom de San Martín. Hizo arreglos corales, hizo composiciones, hizo arreglos instrumentales, canciones de corte popular, canciones para cámara, para canto y piano. Así que bueno, un honor para nosotros y un gusto, Rock, que hayas aceptado esta invitación de parte de la Fundación para conocer un poquito más sobre este tema tan interesante que tiene que ver con la música eslovena. Adelante, Rock, por favor. Bueno, muchas gracias José, gracias por la invitación y un gran saludo a todos los que están escuchando y o mirando. El canto fundamentalmente, en Eslovenia, en el pueblo esloveno es un elemento muy importante, constitutivo casi yo diría de la idiosincrasia eslovena. Y con el correr del tiempo se fue generando toda una serie de canciones que realmente se pueden llamar populares. Populares porque no se sabe su origen, no se conoce autor alguno, y que son fundamentalmente corales. En alguna época se entendía en Eslovenia que quien cantaba solo no sabía cantar. Cantar era cantar en grupo y no cantar al unísono. Eh, Se fue generando, seguramente con el paso de los siglos, un oído, una intuición musical en el esloveno que generaba el canto siempre en forma polifónica. Cuando se junta un grupo de eslovenos, no cantan todos la misma melodía. La melodía, sí, va transcurriendo, pero otras voces se van acoplando, haciendo distintas, acoplándose en las tonalidades según se va desarrollando el tema. Lo más normal, lo más común es que alguien empieza una canción, se pliega a alguien con una tercera por encima, alguien que empieza a hacer la base, el bajo, y otros que, si tienen buen oído, haciendo variaciones dentro de esa armonía. Fundamentalmente así es como se cantaba durante toda la historia en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque hasta, digamos, casi el 1900, el único idioma culto en Eslovenia era el alemán, dada la dominación y la presión germánica. Entonces,
el idioma esloveno y por tanto también la conciencia nacional se fue manteniendo gracias a estos cantos, estas canciones, estas formas comunitarias de expresión y de la iglesia. Eh, Después de Prešeren, etcétera, bueno, empezó a ponerse el idioma esloveno a la altura de otros idiomas que se consideran cultos, sobre todo el alemán, en el imperio austrohúngaro, por supuesto, austríaco, y luego austrohúngaro. Eh, esta forma, como decía, alguien empieza una canción, otro va por encima, Villa Chess Bass, la melodía de la canción, alguien que después hace la tercera, se acopla a otro. Así también se cantan las canciones de iglesia. Es muy interesante ir a alguna misa eslovena y ver cómo el pueblo canta a voces, sí, tranquilamente. Un poco se fue perdiendo, lamentablemente, por imperios de las circunstancias de la vida moderna. Familias más chicas, menos tiempo comunitario, gregario, y bueno, se va perdiendo eso, pero se mantuvo, sin embargo, la tradición coral. No hay prácticamente aldea, ciudad chica, grande en Eslovenia que no tenga su coro. Y la gente participa. Los coros de iglesia son buenísimos. Me tocó escuchar una vez en la inauguración, en la reinauguración de una iglesia, que fue un acontecimiento importante, y cantaba un coro y qué bárbaro. Pregunté después de dónde lo trajeron. No, me dijeron, es el coro de acá, de la iglesia. Ah, interesante. Nosotros vamos a escuchar ahora, como ejemplo, una de esas canciones típicas, una de las más queridas quizás en Eslovenia, eh, y esto va a ser en la interpretación del octeto esloveno. El octeto esloveno fue creado en el año 51, 1951. ¿Cómo sucedió esto? Los eslovenos de Norteamérica le pidieron a Eslovenia si podían mandarle a alguien que les cantase sus canciones, que querían escucharlas. Entonces se pensó en primer momento de mandar el coro partisano, pero era muy grande, muy grande. Y fueron achicando, achicando, pensaron un cuarteto, pero eso era poco, y terminaron en ocho masculinos. ¿Por qué el octeto tiene, cómo podría decir, las características mínimas necesarias y suficientes para ejecutar, para cantar estas canciones? Están las cuatro voces de la armonía, del primer tenor, segundo, barítono, bajo, y cuando hay algún solista, no se pierde la posibilidad de la armonía completa, siendo que quedan las cuatro voces porque la voz del solista queda también el segundo dentro del grupo. Eh, Esto se formó en el 51 y quisieron hacerlo bien y buscaron voces. ¿Dónde hay voces? Quien quiera escuchar voces no tiene más remedio que ir a la ópera, le guste o no, pero la voz está ahí. Dentro de los ocho, lo más interesante es quiénes fueron los dos primeros tenores, las voces más agudas, Gasper Dermota y Janez Lipušček. Gasper Dermota, este apellido lo vamos a escuchar después también, porque era hermano de uno de los grandes tenores eslovenos. Y Janez Lipušček fue la estrella de la ópera de Ljubljana, a tal punto que le confiaron a él el papel principal en una grabación de la ópera de Prokofiev, El amor por tres naranjas, que lo hizo todo el elenco de la ópera de Ljubljana, y fue en el año 57, esa grabación fue galardonada por el premio Philips, el premio internacional del disco que otorgaba la firma Philips. Muy interesante grabación que se hizo en idioma original, en ruso, y que sigue siendo de alguna manera referencial para quien quiera dirigir esa obra.
El hermano de Janis Lipuschek vivió en la Argentina, cantó mucho acá, inclusive yo estuve al lado de él cantando, una voz muy importante también. Cuando juntaron los ocho, en realidad juntaron siete y le faltaba uno, y estaba Mari y Cogoy dando vueltas por ahí, y le dijeron, ¿por qué no venís? Que vos cantás bien. Medio reticente viendo los monstruos que tenía al lado, pero aceptó. Y dijeron, bueno, pero ¿cómo sonará esto? Canten algo. Y se miraron y dijeron, y cantemos Prifarni Cerkvici, una de estas canciones que yo decía populares. Eh, y realmente, claro, sonó muy bien. Este octeto sigue existiendo, por supuesto, todos ellos murieron, cambiaron formas inclusive, pero las tres primeras composiciones son las más grandes y paradigmáticas y ejemplos de cómo se canta la canción eslovena. Vamos a escuchar entonces Prifarni Cerkvici por ese mismo octeto. Por favor. Bien, no sé si ya estoy al aire. Ya podés hablar.
Bueno, este tema tiene algunas características muy importantes, interesantes. Por ejemplo, el tema del paisaje esloveno, ¿no? La, la iglesita en la colina que toca las campanas a la mañana. Y algo muy interesante en la letra, que de alguna manera abona la teoría de Freud de que era imposible psicoanalizar a un esloveno porque tenía invertidos los papeles de padre y madre. Y fíjense, para los que entienden, el muchacho que se pasa la noche con su novia, cuando vuelve a casa, no va al padre, el padre le dice, qué bárbaro muchacho, bien, bien, sino que va la madre para que no le cuente al padre que estuvo toda la noche afuera y con su novia. Es muy interesante. Esto, entonces, bueno, este octeto que fue formado en el 51, como decía, es también la forma, resultó ser la mejor forma para interpretar la canción eslovena. Los octetos se multiplicaron por toda Eslovenia, cantidades enormes. Este, eh, pero si alguien quiere realmente escuchar los buenos octetos, diría las tres primeras formaciones de este. La tercera es aquella cuando Lipushchev ya murió, con situación medio, no se sabe bien cómo, y lo reemplazó Rudolf Franzel también de la ópera. Después de ahí en más nunca fue lo mismo, pero hubo otro octeto que dirigió Cyril Karpach, el Koroshki Academic Octet, que realmente es de primerísimo nivel. También si alguien quiere escuchar esto a un nivel que vale la pena, estos son mis recomendaciones. Me voy a ir ahora exactamente 400 años atrás. Esto fue en 1951, me voy a ir al año 1550. Ese año, el año 1551, pues de que se imprimió el primer libro en lengua eslovena, una obra de Trubar, que quiso acercar la reforma luterana a Eslovenia. Y claro, su idea era, la gente tiene que poder leer en su idioma. Entonces hizo imprimir en el novísimo sistema de Gutenberg un catecismo y algo que llamó abecedarium, o sea, algo como un método, un compendio del idioma esloveno que él armó juntando distintas formas de hablar de toda la superficie de Eslovenia. Bueno, en definitiva, en el año 1550 se editó esto, en el año 1551 nacía en Ribnica Jakob Petelin, conocido en el ámbito alemán por Handel y a nivel internacional como Gallus, la latinización de su apellido. En esa época el idioma, la lengua franca culta era el latín, y la música que se componía fundamentalmente era para iglesia. No se concebía composiciones que no fueran religiosas, a pesar de que también se hacía con otras letras y con otros propósitos. Inclusive muchísimo más tarde, no muchísimo, pero más tarde Bach prácticamente no tiene nada fuera de una cantata del café y alguna cosa así, es todo litúrgico. Gallus es, a pesar de que hay muy buenos, hubo y hay muy buenos compositores eslovenos, no tuvieron o no tienen trascendencia internacional en cuanto a todo el orbe. En cambio, Gallus sí hay cosas que hoy, sobre todo con el resurgimiento de la música polifónica antigua, etcétera, se está haciendo mucho en todo el mundo. Los motetes, cantatas, etcétera, de Gallus son ejecutadas y Gallus es conocido. Gallus hizo su carrera en Praga. Praga era en esas épocas el centro cultural europeo. Quizá hubo más de uno, pero el más importante posiblemente, y él se desarrolló ahí como organista y como compositor. Vale la pena entonces escuchar una obrita de Gallus eh, como ejemplo de realmente aquel compositor que trascendió todas las fronteras de Europa, dentro de Europa y de Europa.
Entonces, bueno, por favor, si podemos escuchar esta obra. Bien, vamos a pasar ahora al canto solista. Hubo dos grandes tenores eslovenos, grandes con mayúscula, conocidos y admirados en todo el mundo. Vamos a ir, por supuesto, en orden cronológico y también geográfico. En el año 10 nacía en Kropa Antón Dermota, hermano de aquel Dermota del octeto. Eh, Perdón, pero tengo que acortar un poco todas estas explicaciones porque si no da para un libro cada uno de estos capítulos. Bueno, hizo su carrera, empezó en Eslovenia, durante la guerra ya estaba en Viena, e inclusive en Viena grabó con el propio Ricardo Strauss sus canciones de cámara en el año 42, durante la guerra. Hizo una gran carrera, su mujer Hilda era pianista, también le ayudó mucho en ese sentido. Fue considerado durante por lo menos 2 décadas como el mejor tenor mozartiano del mundo, pero por supuesto incluyó en su repertorio todo lo que podía ser un tenor lírico. Cantó por toda la orbe, tiene un realmente un montón de grabaciones, muchas novenas de Beethoven, este, inclusive papeles que no parecían indicados para él, como por ejemplo el Florestán de Fidelio, que fue un gran éxito suyo, lo hizo acá en el Colón, en un concierto de cámara que hizo acá en Buenos Aires.
de Bis cantó una canción eslovena, que los eslovenos que pudieron ir a ese concierto lloraban, por supuesto. Eh, y acá vamos a escuchar una composición de un compositor esloveno, por supuesto, Škrijanc, donde podemos apreciar el nivel musical de estos compositores, que por supuesto no pudieron trascender frente a la importancia de sus vecinos Alemania y sobre todo Austria, Alemania, Rusia, también Francia. Pero el lead de la canción de cámara eslovena diría que tiene muy poco que envidiar a Schubert, Schumann y a los demás, salvo por la cantidad, por el volumen de la producción. Bueno, de Škrijanc vamos a escuchar Vizia por Anton Dermota, acompañado de su mujer Hilda en piano. Por favor. Samote z večernih senc se je prikazal tvoj beli obraz, kako spomin na veselo pomlad, na vriskajočo cvetačo. Iz temne noči so me pogledale tvoje oči, kakor meglice od rožnega polja so se ovili krog tvoje glavi, zlati na kodrani mehki laseji. Sem pozabil na svoje gorje. Bien, no solo la forma coral de canto es popular en Eslovenia, sino que también está la música bailable, que se desarrolló en gran medida en la forma que hoy la podemos percibir, escuchar, conocer. En realidad, después de la Segunda Guerra, un poco hay que tener en cuenta que después de la opresión germánica, cuando se conformó Yugoslavia, hubo bastante presión de Serbia como para hacer de Yugoslavia una gran Serbia. Y recién hubo más libertad cultural, diría, después de las reformas de Tito, transformando Yugoslavia en una república federativa y dándole también más autonomía a cada uno de los países, de los estados que la componían. Bien, la música bailable popular eslovena es básicamente el vals y la polka. Y por supuesto siempre se tocó. Pero después de la guerra surgieron, no enseguida, pero surgieron dos muy importantes grupos, uno el de Lojze Slak y otro el de Slavko Avsenik. Slak, muy popular en Eslovenia, no trascendió fronteras, pero sí Avsenik. Avsenik logró un sonido que fue muy agradable también al pueblo alemán austríaco, a los germanos, al incluir trompeta en su cuarteto, en su quinteto, y también cambió la forma de tocar el acordeón. El grupo no usaba los bajos, por ejemplo.
convocando siempre solistas de primerísimo nivel para cantar. Grabó infinidad de temas que todos fueron éxitos, y fueron éxitos en Eslovenia, en Austria, en Alemania y en muchos lugares del mundo. En Argentina era muy común, bajo el título de alemanes, encontrar discos de los Ausenix, que acá editaba Telefunken. Y algo interesante que vi en varios discos, no sé si en todos se daba así, pero para Alemania, por supuesto, grababan en alemán, pero en todos estos discos había un tema, por lo menos, cantado en idioma esloveno. Una cosa muy interesante. Por supuesto, casi hasta su muerte siguió tocando, grandes éxitos, muchas canciones de corte, ¿cómo podría decir? Nacional, generando ese vínculo entre el pueblo y la nación que conformaba ese pueblo. Pero bien, vamos mejor a escucharlo, vamos a escuchar uno de sus primeros grandes éxitos, Tamkier Murkets. Fíjense bien el nivel de la solista, ¿no? Por favor. Tam, kjer murke cvetu, tam, kjer ptički pojejo lepi dragi. Tam, kjer encijan plavbe s Prešerno bahal nežno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot v nobeno. Njejo vrikelj prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. Vrh strme pečine, grad kamen obuja spomine. Spomni pegama se smehlja in si mislil se mine. Ti dolina zelena s krvjo prepojena, predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Kjer murke cvetu, tam, kjer ptički pojejo lepi dragi. Lepi dragi. Tam, kjer encijan plavbe s Prešerno bahal nežno vabi. Nežno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot v nobeno. Kot nobeno. Njejo vrikelj prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. Srajčko rumeno. A vrh strme pečine, grad kamen obuja spomine. Spomni pegama se smehlja in si misli se mine. Ti dolina zelena s krvjo prepojena, predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Bien, voy a pasar ahora a la diáspora en Argentina. Acá hubo, aparte de esa primer inmigración grupal que se radicó en Entre Ríos y algunos en Chaco, algunos quedaron en Buenos Aires, hubo entre las guerras la más grande inmigración eslovena de todos aquellos que huían de la persecución italiana, del genocidio cultural de los italianos contra los eslovenos en la zona de Trieste, Udine, Gorizia. Y vinieron acá muchísimos. Después de la Segunda Guerra vino otra oleada más chica, de aquellos que debían salvar su vida porque actuaron en contra de la revolución comunista que se dio simultáneamente con la resistencia a la ocupación nazi. Y también vinieron
bastantes de la zona de Primorska, muchos porque después de la guerra ahí no había mucha futuro, por lo menos a futuro cercano, ¿no? Otros porque tenían acá algún pariente, otros porque veían que ese lugar suyo iba a quedar en manos italianas y no querían que así sucediese. Bueno, pero voy a juntar todo esto, a que no tiene sentido acá separar lo que es esloveno de todas maneras. Y voy a mencionar en primer lugar un gran músico, Cyril Kren. Él vino entre las guerras, terminó de estudiar, mejor estudió prácticamente acá música, gran compositor, director de coros, dirigía los coros de los clubes de Primorci, acá en Devoto, en Buenos Aires, dirigió el coro que cantaba en las misas que tenían los eslovenos acá, los Primorci en la iglesia de San Rafael, compuso canciones de cámara, obras corales, obras sinfónicas que están grabadas. Fue muy reconocido en Eslovenia también. Fue uno de los fundadores acá en la Argentina de la Asociación de Músicos. En su momento se llamó de Jóvenes Músicos o algo parecido. En los aniversarios de esa asociación se siguen tocando sus obras. Acá cantó sus canciones de cámara un gran barítono, Ángel Jorbatín. Cantaba fundamentalmente en el Teatro Marconi. También las hizo Bergot, una soprano, hija de eslovenos, habla muy bien esloveno, que fue, miren, interesante, a quien se le confió el principal papel, el papel protagónico de la ópera Aida, en una gran producción que se hizo en la ciudad de Paraná. Miren ustedes en Paraná una eslovena cantando nada menos que Aida, uno de los papeles de soprano quizás más exigentes. Eh, Hubo, por supuesto, otros también músicos, directores, músicos, compositores. Podría mencionar a Gershinic. Tengo que aclarar algo. La inmigración de posguerra tuvo unas características más de gueto, entonces no trascendía, trascendía tanto, no trascendía las fronteras de la comunidad eslovena. Por lo menos no en la medida en que podrían haberlo hecho por el nivel artístico, en el caso de la música que estamos hablando, que tenían. Gershinic como compositor, Yuli Sabeli como director de coro, él dirigía el coro Galus, que fue en su época, junto con el Lagunonac de los vascos, fueron los dos únicos coros en serio, sin ser profesionales en la Argentina. En esa época no había tradición coral todavía acá desarrollada. Se puede mencionar en todos los clubes eslovenos hay algún coro, más grande, más chico, de mayor, menor calidad, pero que también trascienden la comunidad, sobre todo en estas épocas, haciendo conciertos en otros lugares, viajando inclusive a Eslovenia en algunos casos y dando conciertos ahí, como un intercambio de otros que vienen acá a la Argentina. Y también se generó acá un movimiento importante de cantantes, de solistas. Mencioné al principio que hubo dos tenores, uno era Antón Dermota y otro es este que voy a mencionar ahora, que trascendieron no solo la frontera, sino que fueron número uno en el mundo, en su repertorio y en este caso en su especialidad. Carlo Cosuta, nacido en Sveti Križ, Trieste, emigró con su familia en el año 48 acá en la Argentina y se desarrolló, estudió canto acá. Pensaba que era barítono, no estaba equivocado. Su viuda, también eslovena, él se casó acá con una eslovena, Nidia Zotic, me comentó que la fisiología de sus cuerdas vocales eran de barítono, pero la extensión era tenoril. Esas condiciones le dieron la posibilidad de abordar con la autoridad que debe ser abordado el papel más difícil de Verdi, que es el Otelo.
Lo cantan muchos, claro que lo cantan muchos, pero lo cantan. El Otelo de Kosuth fue el Otelo. Hubo tres de los que hay grabados. El más viejo, Ramón Binay, chileno, lo siguió un tenor canadiense, John Vickers, y después de él, Kosuth. Fue el Otelo en el mundo. Y lo cantó en el mundo. Lamentablemente, Kosuth no fue mediático, no hay grabaciones. Hay muchas grabaciones piratas, como se sabe decir, que son las que se toman en los teatros y algunas se pueden conseguir, algunas veces se edita. Pero tiene tres, debe haber alguna más posiblemente, pero hay tres grabaciones comerciales que están en el mercado y que vale la pena escuchar. En primer lugar, su Otelo, único, único. Bajo la batuta de Zolti, uno de los cuatro más grandes directores de orquesta del último tercio del siglo pasado y del principio de este siglo. La misa de Requiem de Verdi, bajo la batuta de Karajan, que valga comentar, la madre de Karajan era eslovena, y una grabación que se editó comercialmente, pero fue tomada en vivo en teatro, del Sansón y Dalila de Saint-Saëns. Esa grabación tiene una particularidad para nosotros y es que la Dalila en esa ópera, en esa grabación, es nada menos que Mariana Lipovšek, una gran mezzosoprano eslovena de carrera, fuerte carrera internacional, discográfica, etc. No lo vamos a escuchar a Kosuth porque no tiene nada grabado en esloveno. Es interesante escuchar, hay una grabación de una entrevista que le hicieron en Eslovenia cuando ahí cantó Otelo, creo que fue en el año 75, y por supuesto habla en esloveno, en el dialecto de Trieste. Es muy interesante escucharlo. Así que vamos a pasar lamentablemente, acá estamos viendo las portadas de los discos, y bueno, vamos a saltearlo como ejemplo para escucharlo, ¿no? Y vamos a seguir con los cantantes que produjo la diáspora acá en la Argentina. Esto se dio fundamentalmente en la primera generación acá nacida. Kosuth vino como chico. Los que voy a mencionar ahora son gente que nació acá. Lucas de Bebetsmeyer, probablemente el bajo de mayor caudal, de voz más grande acá en la Argentina, quizás compartiría yo ese concepto junto con Iturralde, enorme, enorme, enorme caudal y excelente, excelente canto. Lucas Somoza Osterz, que emigró a Eslovenia, formó su familia ahí, su padre no era esloveno, que tiene una buena carrera en Eslovenia y tiene un hito importante que fue el de grabar en Londres para una versión integral de la obra de Ginastera las partes vocales que Ginastera incluyó en su ballet Estancia. Otro que se fue de acá a Eslovenia fue Juan Basler, hizo toda su carrera ahí. De Lucas de Bebets puedo comentar también que fue convocado para estar en el elenco de una gira que hizo la gran Anna Netrebko por toda Europa con la ópera Iolanta. Vera Golov, la comenté antes, la que cantó Aida en Paraná. Los hermanos Fink, Bernarda y Marcos. Bernarda realmente de excelente nivel, muy, muy solicitada y aplaudida en su repertorio, que es la ópera antigua, el oratorio, Mozart también, Mahler inclusive acá cantó la canción de la tierra en una producción interesante y en oportunidad de la visita del primer ministro esloveno acá, primer ministro o presidente, ya no me acuerdo, que estuvo presente en
en ese concierto. Y Marcos, su hermano, que también una carrera importante en Eslovenia, él empezó en Austria, en Salzburgo, después se mudó a Eslovenia, y bueno, siguen ya cantando menos, pero sí dando clases magistrales y también grabando todavía. Un disco que hicieron juntos fue nominado para el Grammy. Y una interesante grabación de Marcos son los tres ciclos de canciones de Lieder de Schubert, pero en traducción al esloveno. Las traducciones al esloveno de la literatura en general son muy buenas, eso doy fe porque he tenido oportunidad de leer en idiomas originales y en las traducciones obras y realmente uno lee una traducción al esloveno, una obra de un inglés, americano, alemán, lo que sea, y tiene la sensación de estar leyendo el original. Bueno, los poemas sobre los que Schubert compuso estos tres ciclos de canciones de cámara fueron traducidas al esloveno, Marcos las grabó y obtuvo un importante premio en Francia por uno de estos discos. Entonces, como esto sí está en esloveno y como para para tener un ejemplo musical más, vamos a escucharlo acompañado por Natalia Valant, que lo acompañan en las tres estas ediciones. El Lied Ständchen, que es quizás el más conocido de Schubert después del Ave María, que ya que comento, el Ave María de Schubert no es una canción de iglesia, no es una canción religiosa, no tiene nada que ver con eso. El Ave María de Schubert es una canción de cámara compuesta sobre un texto determinado, en este caso, ese Ave María. Inclusive hay iglesias donde no permiten que se cante porque no es litúrgico, no es religioso. Escuchemos entonces, y este va a ser el último ejemplo musical, y ya con esto vamos a dar por terminado este resumen tan escueto que pude hacer. Vamos a dar por terminada esta charla. Entonces los dejo con Marcos Fink, que entre paréntesis es mi primo.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Rock, por la presentación. Realmente maravilloso. Creo que nos transportó a todos a otra dimensión, a otro plano, independientemente del idioma, porque habemos muchos de los que estamos acá que por ahí gran parte de lo que escuchábamos no lo entendíamos. Pero se ve que hay un ADN, algo, que, como siempre decimos, que crin y boda, o sea que la sangre no es agua, que hace que de alguna manera, por más que no entendamos la literalidad de lo que estamos escuchando, en realidad entendemos la emoción de lo que está sucediendo y eso nos transporta inevitablemente a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y esto nos permite también a nosotros entender muchas cosas de nosotros mismos. Por ejemplo, Cecilia dice que ahora entiende por qué a la nona de ella le gustaba tanto que ella cantara en el coro de la Universidad Nacional de La Plata. Y si cantaba en el coro de la Universidad Nacional de La Plata es porque seguramente tiene condiciones innatas derivadas de sus genes, seguramente, ¿no? Porque entiendo que es algo propio del ser esloveno el hecho de tener dotes para el canto, ¿no? Según lo que, escuchando lo que vos estabas diciendo en tu conferencia, muchos comentarios de Daniela Cerobo, interesante, dice, bueno, las interpretaciones, Rosana Goltz dice que, bueno, es muy emocionante, después Inés y Daniela dice que recordamos a nuestra abuela Ivanka, mientras está escuchando. Después Daniel Gigón habla de Galus, haciendo referencia a Galus, que parecen un armonio, dice, parece como que el canto te hace, te rememora un instrumento musical, ¿no? Después Miguel Eich dice que los coros son una caricia para el alma. Ivana Govenik habla de que aún hoy en día en Eslovenia en las radios se puede escuchar a Ausenik, ¿no es cierto? Que si, digamos, es algo que se escucha, todavía se escucha mucho. Que también mágica la voz de Fink, del primo, de tu primo sería, no, no la tuya, sino la de tu primo. No tuve que decirlo. Eh, claro. Bueno, desde Bariloche, Ale Osterz dice muchísimas gracias, Rock, muy emocionante tu exposición, realmente emocionante. Miguel Ainis dice que si existe, si tenés conocimiento rock de algún lugar en donde se pueda conseguir discos, sé que es muy difícil conseguir discos, pero discos eslovenos que se puedan, o sea, cantados en esloveno, ¿no? Que se puedan conseguir en la actualidad, si tenés algún conocimiento de eso. No, realmente acá no. O sea, sí, alguien los puede tener, pueden hacerse copias, que no es lo más elegante, pero bueno, existen.
Sí existen de todos estos cantantes, porque son cosas universales, eh, pero no, es muy difícil. Ujú. Aprovecho para pedir disculpas a los que no mencioné y a los que estuvieron escuchando que quizás dicen, uy, pero faltó esto, faltó lo otro, pero no se puede meter todo en tan poco tiempo, ¿no? Sí, Pero por discos, supuesto, ¿no? lo que sí hay mucho en YouTube, se pueden escuchar muchas cosas. Bueno, muy buena exposición, impresionante la información, muy linda la música. Abraham eh, Gochman, bueno, los acordes llena de corazón, me recuerda a mis tíos, a mis abuelos. Muchas gracias por traer estos recuerdos a mi mente, dice Cintia Stupar. Bueno, muchas gracias, Rob, por tu deliciosa exposición. Transmite otra vez tanto conocimiento musical. Sí, realmente es una materia que teníamos pendiente de la Fundación poder hablar sobre la música eslovena porque sabemos todos que en cada reunión eslovena que hay, o en cada ocasión en la cual los eslovenos se reúnen después de un par de copas de vino, viene el canto, ¿no? Entonces, y que es algo propio de los eslovenos y algo a lo cual todos nosotros estamos acostumbrados y bueno, nos remontan a aquellas épocas donde nos reuníamos con nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera. Entonces, realmente fue muy lindo y yo creo que la presentación realmente exquisita, exquisita desde el punto de vista técnico. También pudimos tener así pinceladas muy gráficas a través de la música de diferentes ejemplos y entendiendo también que los coros y cantantes eslovenos, varios tuvieron trascendencia internacional y ser consciente de eso también es muy importante. Así que bueno, Rock, realmente muchísimas gracias, muchas gracias por tu exposición. Va a quedar grabada, va a quedar grabada para todos aquellos que quieran volver a disfrutarlo en nuestro canal de YouTube. Las vamos a subir después de que terminen las jornadas culturales. Excelente todo, muchas gracias a todos por participar. Y finalmente nos estaríamos viendo el sábado que viene, exactamente a la misma hora, por el mismo ID de Zoom, exactamente todo igual. Y en la última charla, en la última conferencia de las jornadas culturales eslovenas que vamos a tener entonces el sábado que viene. Muchas gracias, gracias Rock, excelente, excelente. Y bueno, seguimos en contacto. Nos estamos viendo el sábado que viene. Gracias, Rock. Muchas gracias a ustedes, a José y a toda la audiencia. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Chau a todos. Chau, chau, chau.